Bueno, entonces ahorita vamos a empezar a trabajar con esta FT 250, que el dueño pues tuvo una caída, se cayó de lado, de costado, y se partieron algunas piezas que vamos a ver si existe la posibilidad de soldarlas de nuevo, porque pues, o sea, ahorita por el momento no le importa tanto lo estético, sino lo funcional. Entonces vamos a ver cuáles son las piezas que están dañadas. Les digo, vamos a ver si se pueden soldar o pues, en su defecto vamos a tenerlas que cambiar por unas nuevas, ¿va? Entonces déjenme les muestro todos los daños que tuvo la moto. Bueno, entonces las piezas que se dañaron es este posapié. En esta parte de aquí está rota, no sé si se alcanza a ver. Y ya, ahí se alcanza a ver. Todo lo que es la palanca de los cambios de los pies también está súper doblada. Y bueno, esto ya lo mejor sería que se cambie, porque no es muy difícil volver a hacerlo que se quede bien, ¿va? Y lo más feo o peligroso es esta tapa. Aquí todo esto está con un hoyo y raspado. Entonces esa es la que queremos ver en principio, si tiene alguna reparación con soldadura o algo. Y pues obviamente se le rompió toda la tapa lateral, tiene raspones en esta parte, aquí tiene un golpe en el tanque, está rota esta pieza de aquí, raspada, obviamente se le rompió el espejo y bueno, en general pues tiene bastantes daños estéticos, pero los funcionales son los que nos vamos a centrar en este momento, ¿va? Entonces ahorita vamos a quitar esto, vamos a quitar esta tapa y vamos a llevarlas allá donde la soldan y pues bueno, esperemos que tenga alguna solución barata, sobre todo barata porque es lo que quiere el dueño, ¿va? Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a quitar las piezas para llevarlas. Aquí se puede ver mejor el daño. Bueno, entonces ya quitamos lo que es la tapa de donde viene el estator, el sistema eléctrico. Y bueno, en esta parte está bien. Lo que está mal es en la tapa. Esto es lo que está roto, esto es lo que vamos a ver si se puede soldar, ¿va? Y lo que les decía del posapié, pues también esta pieza hay que ponerla aquí y soldarla. Bueno, vamos a ver si se puede soldar, pero estoy viendo otra cosa. Bueno, de este lado también el escape se mueve así como loco, ¿sí ven? Pero estoy viendo que también ese posapié en la parte baja está roto. Déjenme se los muestro. Bueno, aquí no sé si se va a alcanzar a ver, tiene una rajada. Ahí se alcanza a ver cómo se mueve, ¿vale? Entonces este también está mal, lo vamos a tener que soldar, ¿vale? Entonces déjenme también lo quito. Bueno, entonces para quitar el escape o esta parte del posapié trasero, vamos a quitar este tornillo, esta tuerca, uno de abajo, este de acá. Vamos a quitar la varilla de lo que es el freno del trasero, que viene desde acá. Esta vamos a quitarla. Y vamos a quitar el sensor o el conector de lo que es el freno, la luz de stop, ¿va? Entonces ahí vamos a aflojar aquí lo que es la tuerca del escape, ¿va? Entonces vamos a hacer eso. Y bueno, este es el otro posapié derecho, también se le rompió esta pieza. Vamos a ver si también se la pueden soldar, ojalá que sí, porque si no, pues sí le va a salir algo caro todas las piezas nuevas, ¿va? Entonces pues vamos a tratar de que te lo puedan soldar y volverlos a instalar. Bueno, ok, entonces ya tenemos todas las piezas soldadas. La verdad es que no me dejaron grabar ahí porque pues, yo creo que el señor tiene algunos secretos ahí súper que no podemos saber de cómo soldar o no sé, no me dio chance, ¿va? Entonces, pero bueno, ya quedaron sus piezas soldadas, la tapa también ya quedó perfectamente
sin que tenga ese hoyo, ya no se le va a salir el poco aceite que tenga ahí. Y bueno, entonces ya tengo todo lo demás, ya tengo la palanca nueva y algunas piececillas que se le pidieron, ¿va? Entonces vamos a empezar a armar del otro lado. Y bueno, ahorita corresponde el turno de poner la nueva pata, que si ven, pues sí quedó muy madreada. Entonces, lo mejor fue cambiarla por una nueva. Vamos a dejar lo mismo de sus bujes. Vamos a poner... Bueno, ya se colocó lo que es la pata para cambios de velocidades. Esta tiene un pequeño juego en esta parte de aquí. La original no lo tiene, espero que esto no afecte nada. El ajuste fino, ya que está puesta, se hace con esta varilla. Se abre o se cierra y ya nada más sería cuestión de apretar estos tornillos y con eso quedaría perfectamente ya puesta para que entren y salgan los cambios. ¿Va? Bueno, entonces ya le aventé su manita de pintura para que no se vea aquí todo feo. No se oxida porque es aluminio, no hay problema, pero se iba a ver feo. Entonces en lo que se seca y se coloca otra vez el estator y bueno, todo lo de aquí, vamos a continuar con la moto. Bueno, entonces ahora vamos a colocar el posapié del otro lado donde va el freno y el escape para que quede ya listo de este lado. Este lado creo que es mucho más sencillo que el otro, ¿va? En lo que se seca la parte de allá. Antes de meterla hay que meter este resorte que va aquí en la parte de acá atrás. Tiene ahí un hoyito. Vamos a colocarlo aquí. Así. Vamos a meter este aquí. Y vamos a meter este acá. Así. Así. Antes de apretar, vamos a meter la pata. Por acá atrás hay que meter como otra palanquita como de velocidades. Ahorita se las voy a mostrar. Por atrás de la palanca, este es donde tienen que meterlo, ¿vale? Le tienen que meter su tornillo para que ya se quede ahí el freno. Ahora ya nada más faltaría colocar aquí el escape con su tornillo y todo, y creo que ya de este lado ponemos la tapa y terminaríamos. De este lado no tiene tanto problema. Bueno, entonces ya quedó todo instalado de este lado, ya quedó el freno, ya quedó el escape, ya quedó la base, la tapa. Bueno, en general yo creo ya de este lado ya terminamos, ahora ya nada más vamos a brincarnos del otro para terminar con este proyecto. Bueno, ya quedó instalado el estator de la tapa, ya quedó pintada, ya quedó lista para instalarse. Este estator se ve que ya tiene calentamiento. Cuando se ve el cobre así ya más oscuro, eso quiere decir que está calentamiento y posiblemente ya empieza a dar lata a este estator. Pero bueno, ahorita no nos autorizaron el cambio, más que la reparación de las piezas que se rompieron, ¿va? Entonces esto ya no les voy a mostrar mucho porque ya lo hemos venido haciendo mucho en el canal. Vamos a ponerle su junta, vamos a ponerle la tapa y ya nada más apretamos todo y al par y listo, ya sería todo. Realmente no tiene nada de ciencia, mejor les presento el resultado final, ¿va?
Pues bueno, esto ya quedó listo, ya tiene su nivel de aceite, ya está revisado, cambiado por uno nuevo, Motul, mineral 2050, no necesita más, no necesita gran cosa, ni sintético ni semisintético, porque es mucho para esto, ¿va? Entonces ya nada más vamos a probar que quede todo esto bien y pues ya entregarla, ¿va? Y bueno, ya quedó listo, ya quedó perfectamente sincronizada la palanca, ya quedan bien los cambios, no hay ningún problema y este fue el resultado final. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este video, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Como vieron ya quedó toda armada la moto, esas piezas se pudieron soldar, no hubo ningún problema, quedaron muy bien. La palanca de los cambios también, con el juego que tenía no hubo ningún problema, pasan los cambios perfectamente. Y pues bueno, esto fue una reparación muy económica porque el dueño de la moto no tenía mucho recurso y me pidió que fuera lo más económico, porque si consideramos que cada pieza de los laterales vale aproximadamente 1500, hubiera sido muy caro, ¿va? Entonces se hizo con una fracción de eso, todos los arreglos y bueno, quedó perfecto, ¿va? Pues bueno, hasta aquí va a quedar este video, espero que me ayuden comentando, suscribiéndose, dando me gusta y bueno, pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Y bueno, ahorita corresponde el turno de poner la nueva pata, si ven, pues sí quedó muy madreada, entonces a lo mejor fue cambiarla por una nueva. Vamos a dejar lo mismo de sus bujes, le vamos a poner